Hola guardianes de la cultura, bienvenidos a este nuevo video de este pequeño canal. Aquí nuevamente hablando sobre el método de entrenamiento precolombino, aunque aclaro que esta no es una actualización de aquel video que hice hace poco, sino que es un complemento con todos aquellos datos que me vi obligado a dejar por fuera por la extensión del video. Pasa que al tener un equipo humilde de grabación se me complica mucho editar videos que duren más de media hora y es por eso que decidí hacer esto. Y es que aunque fue en el video anterior donde hablé de la introducción histórica y toda la parte física, en este video vamos a tocar lo que serían el entrenamiento mental y el entrenamiento espiritual. Amén también de completar lo que sería la sección hábitos, que son muy importantes y muchas veces subestimados. ¿Qué significa esto? Que si todavía no vieron el primer video hablando del tema, vayan a verlo ahora porque si no, no van a entender nada. Sin más introducción, yo soy el cacique y están a punto de escuchar lo que no les conté acerca del método de entrenamiento prehispánico. Lo primero que haremos ya para cerrar con el tema físico es analizar el perfil que los guerreros andinos y araucanos tenían al completar este entrenamiento. Tanto el Colelaugin como el Rumimaki decían algo parecido, y es que el guerrero adquiría ciertas características como pómulos salientes, pecho prominente, maxilares fuertes, piernas y brazos musculosos, amplio tórax, hombros perfilados y piel gruesa y resistente. Sin embargo, y a pesar de que se volvían muy fuertes gracias a este entrenamiento, la fortaleza física no era el objetivo real. La verdadera prioridad de los guerreros, tanto andinos como araucanos, no era ser fuertes o veloces, sino ser invulnerables a los tormentos físicos y mentales, o sea, al miedo y al dolor. Sin embargo, existía una diferencia de método, y esta diferencia es otra razón por la que decidí tratar este tema en un video aparte. Y es que mientras los andinos, incas y yaguitas buscaron inmunizarse del dolor por medio de la disciplina mental, los araucanos buscaron desarrollar naturalmente esta virtud como parte de su carácter por medio del cultivo espiritual. Bueno, ya tienen contestados el por qué y el para qué. Enseguida les voy a hablar acerca del cómo era que estos pueblos podían ejercitar la mente y el espíritu, pero primero una aclaración importante. Este video, donde hablaremos del entrenamiento mental y espiritual y que llevaremos a cabo principalmente los domingos, no será ni de asomo tan extenso como el anterior, donde hablamos del entrenamiento físico y donde dejamos consolidada la rutina de lunes a sábado. Ahora, esto no significa que el entrenamiento físico sea más importante que el mental o el espiritual solo porque hayamos hablado más de él, sino que del físico hay bastante más información. Tampoco significa que vayamos a relegar estos entrenamientos únicamente al domingo. El domingo serán prioridad, pero el resto de la semana también lo haremos en forma de hábitos. Ahora, tanto la mente como el espíritu son más sencillos de ejercitar si las entendemos a ambas como dos conceptos diferentes, por lo que iremos por partes. Empecemos con la mente. La concepción actual la define como el conjunto de facultades intelectuales que engloban procesos psíquicos y cognitivos como la percepción, la memoria y el razonamiento. Ahora, los ancestros precolombinos lo concebían de manera similar, aunque bastante más simple. Para los andinos, la palabra para referirse a mente era yuyay, mientras que kimun lo era para los araucanos. Ambos términos se referían a lo mismo, la parte de nuestro ser conectada al plano celestial, que nos permitía aprender, almacenar conocimiento y utilizarlo en la resolución de problemas. Ellos sabían que para tener una mente clara necesitaban ejercitar al menos dos cosas, la capacidad de retener información y la capacidad de razonarla. Y la mejor forma de hacerlo era por medio del oficio. Técnicas y conocimientos milenarios que eran heredados del abuelo eran memorizadas por el padre y perfeccionadas a lo largo de su vida antes de pasárselo al hijo. Esto, en función de qué tan larga haya sido la tradición, más condicionaba la mentalidad del individuo. Los incas fueron herederos de más de 5000 años de tradición en múltiples oficios, razón por la cual pudieron sacarle el máximo provecho a este hito. Sabían cómo utilizar cada uno de estos oficios para maximizar sus artes guerreras. Por ejemplo, un artesano metalúrgico que pasó su vida perfeccionándose en las artes sería inútil en el campo de batalla. Sin embargo, podía ser un activo valioso en las líneas logísticas, dando mantenimiento y confeccionando armas para los soldados. Por otro lado, pastores y agricultores de las comunidades rurales, acostumbrados al trabajo físico durante el día y a montar guardia para proteger a sus plantas y animales durante la noche, eran un candidato ideal para las tropas de vanguardia. Cumplían con las aptitudes físicas por naturaleza, solamente había que enseñarles a pensar como soldados, y esta es la parte que nos interesa. Y es que desde pequeños se les preparaba mentalmente para la guerra en caso de que algún día necesitaran de tomar las armas, así lo describe Fray Bartolomé de las Casas.
En cada pueblo había maestros al servicio del gobierno dedicados a enseñar la manera de pelear y ejercitarse en las armas. Estos tenían cargo de tomar a los niños de 10 a 20 años ciertas horas del día y dabanles formas de reñir entre sí. Los azotaba ásperamente con balas de mimbre en brazos y piernas, observando las reacciones de dolor. Si no se mostraban insensibles eran reprobados, considerando que si no resistían golpes de balas tan tiernas, menos resistirían los golpes y heridas que sus enemigos les hicieran con sus armas. También, siendo estos maestros militares profesionales, utilizaban una porra o una lanza y jugaban diestramente entre los nobles como si los fueran a porrear realmente. Si estos mostraban algún temor eran rechazados de inmediato, pues quien temía los ademanes de las armas que sabían que no les iba a herir, mucho más temerían a las de sus enemigos. Los trataba con extrema rudeza, insultándolos y agrediéndolos por cada mínimo error que cometiesen. Esto para enseñarles a mantener la mente clara aún bajo presión y que en la guerra sus enemigos no los tratarían con suavidad. Les hacía memorizar una regla básica. Uk chiyak nin chuyay atipai pañanmi. Una mente clara es el camino a la victoria. Esta en realidad solamente era una de múltiples frases que los maestros solían inculcar en la mente de sus estudiantes para que se repitieran a sí mismos una y otra vez cuando estuvieran sufriendo algún tormento. Los incas hacían esto tal vez sin intención, solamente porque les funcionaba, pero en realidad nosotros en la actualidad sabemos que esto es un condicionamiento psicológico. Un proceso de aprendizaje en el cual se asocian estímulos con respuestas, formando patrones de comportamiento. Y de hecho es una maravilla, los incas fueron pioneros en utilizar un recurso que hoy en día es utilizado por múltiples ejércitos en el mundo. El ejército argentino, por ejemplo, contiene múltiples cánticos y una frase muy característica dedicada a fortalecer mentalmente a los soldados, logrando que estos puedan aguantar inclemencias como el hambre o el frío solo con escucharlo. Unidos para defender a la patria del invasor enemigo. No existe el frío, no existe el hambre, solo Dios y la patria. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Un dato curioso es que el instructor iba fichando a los discípulos que se volvieran más aguerridos y aptos para el combate y los separaba para recibir instrucción avanzada en el Cusco, pero ese dato lo revisaremos de nuevo más adelante. Lo que nos importa es cómo aplicar todo lo aprendido a nuestra rutina de entrenamiento personal. Bueno, la primera parte en cuanto a aprender y almacenar conocimientos es para nosotros bastante simple. A diferencia de nuestros ancestros que para obtener nuevos conocimientos dependían de que alguien más se los enseñara, nosotros tenemos todo el conocimiento del mundo al alcance de nuestra mano. Aunque nunca está de más buscar el método tradicional y buscar al abuelo, al papá o al maestro para que les enseñe de un asunto concreto, si lo quieren hacer por ustedes mismos simplemente tienen que leer. Consíganse libros, preferentemente físicos, armen su propia biblioteca en casa y dediquen por lo menos de 10 a 20 minutos diarios de lectura antes de ir a dormir. Eso durante la semana. El domingo, como ya dijimos que era el día dedicado a esto, 1 hora de lectura por lo menos. La segunda parte, en cuanto al serenamiento de la mente y el condicionamiento de la misma para lograr resolver cualquier problema, es más complicada. Obviamente no hace falta someterse al mismo calvario que nuestros ancestros, pero el procedimiento sigue siendo el mismo. Lo que primero necesitan es encontrar su propia frase para condicionar su mente, su propio mantra, por así decirlo. Claro que pueden utilizar alguna de las que yo ya mencioné, pero les propongo un reto más interesante. Revisen su árbol genealógico, estudien su propia historia familiar y busquen si hay alguna frase que caracterice a la misma. No importa si sus ancestros son amerindios, europeos, asiáticos o lo que sea, toda ancestralidad es rica y maravillosa. Déjenles muestro mi ejemplo. Les presento a mi bisabuela Rufina Carrizo, al abuelo José Rubén Carrizo y a uno de sus 16 hermanos. Sí, mis bisabuelos tuvieron un ejército de hijos, pero ese es cuento de otro libro. Rufina Carrizo nació en Quirós, provincia de Catamarca, hija de una familia diaguita, y al crecer se emparejó con Romualdo Jiménez, nacido en Vinará, Santiago del Estero. Mi bisabuelo, nacido en una de las familias de terratenientes españoles más antiguas en la historia del país, asentados en la zona desde 1550. ¿Por qué les cuento este contexto? Pues ni el bisabuelo Romualdo ni el abuelo José, a quien yo le decía el Tata, tuvieron una muerte natural. Para hacerla corta, ambos pudieron haber salvado la vida si hubieran aceptado extirpar una parte de su cuerpo, pero ambos se negaron diciendo la misma frase. Más vale morir entero y no a pedazos. Por lo mismo, esta es la frase que yo elegí, pero como en aquel tiempo mi familia era bilingüe, hablando tanto en español como en quechua, elegí recordarla en la frase originaria. Allin mi canchis untawañuy, amarraquilla guañuy sunquichu. Sin duda una frase bastante varonil, especialmente si la vas a decir en tu lecho de muerte. Ya con esta frase en mente realizaremos ejercicios de resistencia al dolor mientras la repetimos en nuestra mente una y otra vez. Un ejercicio simple pero altamente efectivo es que otra persona nos golpee en partes del cuerpo previamente pactadas y de manera controlada. Estas serían las zonas específicas en las que en una pelea real buscaríamos recibir el impacto en caso de no poder evitarlo. Zonas como los cuádriceps, las canillas, el abdomen, la frente, los antebrazos o la espalda. También repetiremos esta frase al menos 10 veces cuando estemos realizando nuestro baño diario de agua fría.
¿Por qué es importante lo de la frase? Porque ahora nos estamos condicionando a recordarla cada vez que sintamos dolor o frío. Y de ahí la importancia de que la frase tenga un significado íntimo, ya que la próxima vez que sintamos dolor, nuestra mente, en lugar de estresarse por el mismo, se relajará al recordar lo importante para nosotros. Además de ayudarnos en la tolerancia al tormento, este ejercicio sumado al aprendizaje de nuevas habilidades por medio de la lectura nos dan múltiples beneficios adicionales. Algunos de estos son la estimulación cognitiva, la mejora del vocabulario, mejora de la memoria y la coordinación, reducción del estrés y fortalecimiento general de la salud mental. Sin embargo, les aclaro por si surge la confusión, eliminar el dolor de ninguna manera es el objetivo. El dolor siempre es necesario para poder nosotros percibir el daño recibido y saber cómo actuar en consecuencia. Tolerar el dolor con la fuerza de nuestra mente es el objetivo real y para lograrlo con mayor facilidad y efectividad es mejor complementarlo con un buen entrenamiento espiritual. En nuestra época, el espíritu, al no estar su existencia probada por la ciencia, tiene una definición bastante simple y arcaica. Ser inmortal dotado de razón, aunque en algunas religiones se define como la inteligencia del alma. Sin embargo, al involucrar cuál era la concepción de nuestros ancestros del mismo, hay una diferencia contundente al caso de la mente. Tal como les dije antes, al hablar de la mente, nuestros ancestros tenían una concepción similar a la que tenemos nosotros, pero más simple. Pero si hablamos acerca de su concepción del espíritu, ocurre algo muy diferente. No me detendré únicamente en los andinos o en los araucanos. Todos los pueblos precolombinos de América tenían algo en común. Una concepción del espíritu tan compleja que múltiples historiadores e investigadores la continúan investigando hasta el día de hoy. Y por lo menos yo no me atrevo a intentar sintetizarlo en pocas palabras, por lo que deberá ser para un video aparte si es que a ustedes les interesa. Sin embargo, entre todos estos pueblos hubo uno que se destacó a la hora de convertir su espíritu en un arma de guerra. Con una definición más clara del mismo, y esta es otra razón por la que lo tuve en cuenta desde el video anterior, los araucanos. Gracias a los diferentes tipos de expresión espiritual que maneja esta cultura y que les mencionaré a continuación, podemos saber algo importante. El espíritu puede ser dividido en dos opuestos complementarios. La capacidad que tiene el medio ambiente en influir sobre el mismo, que se traduce como los sentimientos humanos, y la capacidad del mismo en influir sobre el propio ambiente, traducido como la voluntad humana. Sentimientos y fuerza de voluntad. Para tener un espíritu fuerte se necesita entender y dominar ambos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta sobre la espiritualidad araucana es que estaba íntimamente ligada a la naturaleza y en particular a los animales. De hecho, su filosofía guerrera, Colelaugin, tiene un origen mítico abierto a interpretaciones. En esta, las serpientes Tren Tren Bilú y Kai Kai Bilú, seres mitológicos de la cultura mapuche y relacionados al poder bestial de la tierra y el agua, estuvieron muy cerca de provocar la extinción de la humanidad al entrar en guerra entre ellas. Posiblemente una alegoría al diluvio universal, pero la cosa está en que todos los adultos del pueblo morirían ahogados mientras trataban de mantener a sus hijos a flote. Los niños sobrevivirían aunque quedando huérfanos, sin embargo serían acogidos por los animales del monte, particularmente animales como la comadreja, la hormiga, el puma, el zorro y el halcón. Esto les ayudaría a conectar con el plano espiritual y los educaría en un estilo de vida natural que les dotaría de una gran fuerza física, mental y sobre todo espiritual. Pero dejando el mito de lado, ¿qué es lo que los araucanos hacían para ser tan feroces? ¿Cómo forjar un espíritu tan salvaje que ni ejércitos profesionales como el Inca o el español lograrían domar? Y más importante, ¿qué parte de dicho régimen podríamos imitar nosotros para el nuestro? Lo que primero debemos reconocer es lo que en la cultura araucana se denomina Ngen. En realidad no estoy seguro si se pronuncia así, probablemente no, pido ayuda en los comentarios. Los Ngenes son seres asexuales e invisibles de extraordinario poder que residen dentro de todos los seres vivos, animados e inanimados. Aunque no forman parte de ellos, sino que por el contrario son conciencias aparte, con la que uno puede llegar incluso a comunicarse si llega a entrar en un estado de meditación profunda. Además de esto, forman parte de una conciencia colectiva, al ser una extensión del poder y presencia de Genechen, el dios universal de la cosmovisión mapuche. Con esto en mente sabrán que no se trata de fortalecer al espíritu, ya que este mismo es una extensión de un poder que es infinito, sino que se trata de fortalecer el vínculo que tenemos con él. El método para lograrlo existe en la propia creación. Y es que el cuerpo y la mente han de ser expuestas a las inclemencias naturales hasta llevarlas al límite, limpiándose de impurezas terrenales cual pieza de acero siendo purificada a golpes por el martillo del herrero. Largos ayunos en solitario, sentarse a meditar sobre ceniza caliente o acostarse desnudo sobre la nieve eran prácticas comunes. También bañarse en agua helada varias veces al día o danzar alrededor del fuego durante toda una noche. Esto acostumbraba al cuerpo a condiciones extremas, endurecía el carácter y, más importante, les daba la sensación de estar conectados con el medio que los rodeaba. Además de todo, meditaban durante largo tiempo un término específico, Trepelai Mitsuam, juego de palabra que se traduce como vigilarse a sí mismo.
Sin embargo, es más complejo de lo que suena, puesto que en esta filosofía no es la propia persona la que se vigila. Son los ancestros, que al morir ya forman parte del Genetchen y que nos vigilan y nos cuidan a través del espíritu de las plantas, de los animales y a través de nosotros mismos. Absorber este concepto en su propio ser, logrando convertirlo de una filosofía a un sentimiento, es lo que lograba que el guerrero fuera inmune a cualquier miedo o dolor, puesto que siempre se sentía protegido y resguardado. Además, lo llevaba a mostrarse en todo momento altivo y sereno, al estar siendo constantemente observado por las personas a las que más respetaba. Estos eran sus padres y abuelos, que al fallecer pasaban a ser parte de la conciencia colectiva, convirtiéndose en parte de los elementos que los rodeaban. Era preferible que te vean morir combatiendo con dignidad a que te vean escapar como un cobarde. En el Tahuantinsuyo se llevaban a cabo las mismas prácticas, aunque no con tanta severidad. No sometían el cuerpo y la mente a ese castigo durante todo el año, sino a un mes en particular. Particularmente en el Capac Raimi, que duraba desde la luna nueva de diciembre hasta la luna nueva de enero. Lo que sí practicaban constantemente para fortalecer el espíritu era la doctrina moral del Incairo y los valores familiares. No me voy a extender mucho en esto, puesto que ya hay un video en el canal hablando del tema, pero pasemos a lo que nos compete. ¿Qué podemos hacer nosotros para fortalecer nuestro espíritu? Someternos a semejante flagelo físico y mental como los araucanos no hace falta, puesto que nosotros no estamos en constante riesgo de guerra como para necesitarlo. Sin embargo, podemos desarrollarnos mucho espiritualmente con un método tan simple como subestimado. Tan simple como adoptar una espiritualidad propia, sin importar si es una religión o una cosmovisión. Y sí, sé que vivimos en una era estúpida donde los valores tradicionales y sobre todo la religión católica son injustificadamente atacadas. No dejen que les vendan el verso, si me están escuchando es porque viven en un país de habla hispana. Si viven en un país de habla hispana, viven en un país con libertad de culto. Aprecien eso como si fuera un tesoro sagrado, un tesoro que muchos no tienen. Existen países en el mundo donde rezarle a un dios distinto te puede llevar a la horca. Ustedes son libres, pueden creer en lo que quieran. Si son cristianos, profesen el cristianismo con amor y devoción. Lo mismo si son musulmanes o si son judíos o lo que sea. Crean en algo que sea superior a ustedes y sientan cómo esa creencia los lleva a la superación. No dejen que el verso indigenista los haga odiar al cristianismo solo porque el cristianismo en su momento opacó a las religiones precolombinas. Ya no estamos en esas épocas. Recuerden que mucho del conocimiento legado por nuestros ancestros llegó hasta nosotros gracias a que los propios cristianos lo vieron lo bastante valioso como para preservarlo. Recuerden que muchos de nuestros ancestros llegaron a abrazar el catolicismo no por obligación sino por convicción propia, llegando a ser aún más devotos que los propios castellanos. Y si todavía quieren sentirse más conectados con los ancestros precolombinos, recuerden que muchas religiones, principalmente la católica, son increíblemente flexibles. Esto significa que pueden sincretizarse fácilmente con ritos de otras espiritualidades, principalmente la precolombina. Si no, véanme a mí. Nací en el seno de una familia católica y tras un periodo de introspección en mi adolescencia logré alcanzar mi propia espiritualidad. No abandoné del todo la fe, todavía creo en Dios. Sin embargo, también creo en Inti Tata, nuestro Padre el Sol, y en Pachamama, nuestra Madre la Tierra. Ya no voy a la iglesia, sino que voy a un lugar específico 4 veces al año a realizar ayuno, penitencia y agradecimiento. Ya no hago la señal de la cruz antes y después de rezar como los católicos, sino que lanzo 3 besos al cielo después de hacerlo como los andinos. ¿Por qué insisto en que necesitan creer en algo superior a ustedes? Pues porque cada religión o espiritualidad les da 3 cosas fundamentales para el desarrollo espiritual: reflexión, meditación y doctrina moral. ¿Por qué es indispensable tener estos 3? Bueno, la doctrina moral refiere a los parámetros mediante el cual el individuo traza la línea entre el bien y el mal. Dichos parámetros pueden ser aprendidos o reflexionados. La reflexión se refiere a la práctica de rever con detenimiento las acciones propias o ajenas, pasándolas por el filtro de la doctrina moral para determinar si dichas acciones habían sido correctas o incorrectas. Y ya con esta información procurar corregir las corrupciones y fortalecer las virtudes para próximas ocasiones. La tercera, más subestimada pero también más importante, es la meditación. La misma es la práctica de usar el espíritu para serenar la mente, hacerla volver a la calma y alcanzar un estado de conciencia elevada. Y es que el objetivo es la sincronización completa de cuerpo, mente y espíritu para que el ser humano pueda sintonizar al ser superior. Díganle Pachacamac, Dios, Alá, Padre Universo, como les nazca, pero el camino de la iluminación es indiscutiblemente uno solo. De hecho, la práctica de realizar ayunos, trepar grandes alturas o someterse a las condiciones climáticas es justamente para poder meditar durante los mismos. Puesto que si ya fuiste capaz de serenar la mente estando vulnerable ante tan duras condiciones, es fácil hacerlo cuando estás en guardia ante problemas que para una mente clara nunca son tan grandes. Si volvemos a los conceptos iniciales en que el espíritu se divide entre sentimientos y voluntad, tanto los valores morales como la reflexión ayudan a domar los primeros, incluyendo las emociones y los impulsos instintivos. La meditación, por su parte, al afinar la conexión que tenemos con el espíritu, ayuda a forjar una voluntad inquebrantable, envolviéndonos en un aura de seguridad y asegurándonos de que no importa lo que venga, somos nosotros quienes tenemos el control. Bueno, ya saben qué hacer, pero el cómo aplicarlo, eso depende de cada uno de ustedes, de cómo se sientan cómodos al hacerlo. Lo más que les puedo ofrecer es darles el ejemplo de lo que yo hago. En cuanto a la doctrina moral, yo tengo una propia, formada aparte de otras 3.
En primera, los 10 mandamientos de la Iglesia Católica que se me enseñaron desde que tengo uso de razón. En segunda, la ley Scout, que también aprendí desde muy pequeño puesto que formo parte del movimiento desde los 6 años. Y tercero, la que aprendí más recientemente en mi adolescencia, pero tomo con todavía más importancia que las otras dos, las ordenanzas del Código Moral Incaico. Bueno, a base de estas tres, simplificando por aquí, mestizando por allá, tengo mi propio código moral personal de 10 valores, los cuales no les voy a compartir porque no los quiero influenciar de mala manera. Está en ustedes aferrarse a un código moral existente o crear el suyo propio. En cuanto a la reflexión, si ya tienen un código moral es simple, búsquense un espacio al anochecer y revean cuáles fueron sus acciones durante el día y si hicieron bien o mal. En mi caso, ser un guardia de seguridad y trabajar hasta altas horas de la noche es fácil. Faltando poco para la hora del relevo, caliento un poco de agua y mientras me cebo unos mates, reveo paso a paso cuáles fueron mis acciones durante el día y si apliqué a mis principios o si falté a alguno de ellos. Decirles cómo meditar no solo es imposible, sino que también sería muy irresponsable de mi parte. Cada quien tiene su propia forma característica de lograr que su mente vuelva a la calma. Lo que sí les puedo recomendar es cuándo y en dónde. Dense unos minutos para hacerlo después de entrenar y al menos 30 minutos una vez a la semana, en mi caso el domingo. ¿En qué lugar? Bueno, en donde se sientan cómodos y seguros siempre es una buena elección, pero existe un lugar que es mucho mejor que cualquier otro. En ningún otro lugar van a poder fortalecer tanto el espíritu, y no solo se les fortalece el espíritu, sino también la mente y el cuerpo. Es lógico en realidad, ninguna creación humana se compara con la creación divina. Así es, mi querido y más sentido consejo para ustedes es que salgan a la naturaleza, salgan de excursión una vez al mes y traten de salir a acampar por lo menos una vez cada trimestre. Tal como lo hicieron nuestros ancestros, sientan en carne propia la creación, abracen las adversidades naturales como si fueran un regalo divino. Un regalo que llega a ustedes para hacerlos más fuertes. Interactúen con los animales, descansen a la sombra de los árboles. Vayan solos para aprender a amarse a sí mismos o vayan en compañía para aprender a amar a otros. Algunos de los beneficios que acampar trae para la salud incluyen la reducción del estrés, aumento de la resistencia cardiovascular, fortalecimiento muscular en todo el cuerpo pero principalmente en brazos y piernas, mejora de la capacidad cognitiva, quema de calorías, aumento del equilibrio y la coordinación y aumento de la capacidad sensorial. Imagínense las posibilidades de desarrollo si a todo eso le sumamos los entrenamientos físicos, mentales y espirituales que hemos visto hasta ahora. Además recuerden lo que hablamos, a través de cada animal, de cada planta, de cada piedra nuestros ancestros están observando, que se sientan orgullosos, que escuchen tus llantos y tus lamentos al sentirte incapaz por no poder hacer una cosa, pero que también escuchen tus alaridos de victoria cuando finalmente lo hayas logrado y veas que no fue la gran cosa, que sean testigos silenciosos de los juramentos que hiciste y que dejaste abajo de una piedra en lo profundo de los montes, que te vean avanzar, caer, levantarte y seguir avanzando. Que te vean superándote cada día, que te vean pidiéndole matrimonio a la mujer que amas y con la que quieres pasar el resto de tu vida. Asegúrate de que el orgullo que sientan por vos sea tan infinito como tus ganas de ser cada día una mejor persona. Una persona íntegra y digna, física, mental y espiritualmente. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. No olviden dar like si el video les gustó, comenten qué les ha parecido, suscríbanse para estar al pendiente de más contenido así y compártanlo para que pueda llegar a más personas. Hace mucho que no lo digo, pero no por eso deja de ser cierto. El conocimiento es de todos y por ende todos tenemos derecho a él. No olviden que les voy a estar dejando mi Instagram abajo en la descripción para que puedan ir a ver el resultado de mi entrenamiento. Y más importante, si me mandan mensaje privado a través del Instagram, yo les voy a pasar a través de ese chat el enlace para que puedan unirse al grupo de WhatsApp. Antes de irme, mención especial a los comentarios que más llamaron mi atención en el anterior video. Mauricio Lincoque Roja 506 comenta: me encantó este video, hace poco vi que el uso de palas, picotas y barretas fortalece el torso superior. Muchos pueblos lo utilizaron para sus guerreros, es probable que los yaguitas lo hayan utilizado indirectamente. Ya que al ser una sociedad semi-agrícola es muy probable que hayan excavado. Ánimo con el jiu-jitsu, os compañero. De hecho sí, va más allá de eso, mi estimado, la usaban activamente puesto que eran una de las sociedades en la América precolombina que más uso activo hacían de la metalurgia. De hecho en el borrador original no solo consideré el efecto físico que tenía el uso de las armas, sino también el uso de sus herramientas, pero en ese borrador tenía más de 1 hora y 20 de video. Era demasiado y sabía que la mayoría de ustedes se iban a aburrir, es por eso que lo descarté. Pero excelente que hayas preservado el dato para que no caiga en el olvido, muchas gracias. Fare15 Draw 45 comenta: hola cacique, me gustaría que hicieras un video hablando sobre el aumento del antiperuanismo y el antibolivianismo que está surgiendo en muchos foros argentinos como TVD o Alt-Right Argentina. Estaría interesante un análisis tuyo respecto a eso porque muchos foros sí distribuyen desinformación.
No tenía idea que algo así estaba pasando, nunca participé en ningún foro y esos dos nombres que mencionás me resultan muy ajenos, pero voy a echarle un ojo, es terrible que algo así pase. Por desgracia puedo entender un poco acerca del resentimiento de algunos argentinos hacia Bolivia, ya que no son pocos los que han sufrido ataques o invasiones por causa de inmigrantes ilegales bolivianos. Pero no está bien, que un puñado de personas sean malas no quiere decir que un pueblo entero lo sea. Y eso por Bolivia, por Perú no veo justificación alguna para ninguna clase de ataque, sino al contrario, no creo que haya algún hermano más amado para la Argentina que el Perú. Pero bueno, será cosa de investigarlo otro día. Por el momento me despido. No olviden, aquel que no sepa de dónde viene, poca idea tendrá de dónde pretende llegar. Cuídense mucho. Sarita, ¿qué están diciendo? Los indios ya no pelearán más. Qué lindos los patitos. Ese chiquitito me gusta. ¿Querés que lo llevemos a casa? No, pobrecito, hay que dejarlo en su hábitat, Sí, con sus padres.